Shaburrux presenta Ecos de Terror. Siempre me ha fascinado aquello relacionado al horror y al terror, así como lo paranormal. Lo mismo sucede con mi familia y en particular, mis hermanos y yo tenemos una afición casi obsesiva con estos temas. Nos movemos en diferentes matices que van desde la creencia en lo sobrenatural hasta el escepticismo, y es debido a esto que dependiendo de las circunstancias podemos decantarnos más por una corriente o la otra. Una conversación muy común que tenemos se centra en nuestra envidia hacia las personas que se asustan fácilmente con relatos y películas de horror, pues hemos generado una desensibilización que nos hace muy difícil experimentar estas sensaciones. Es quizá nuestra búsqueda constante de contacto con eventos más allá de nuestra comprensión la que nos ha llevado a experimentar diferentes situaciones que ponen a prueba tanto nuestra capacidad de creer como nuestro escepticismo. Esta es una de las que generan más debate entre nosotros. Corría el año 2005 y teníamos poco tiempo de habernos mudado a la que sería la última casa en la que vivimos todos juntos. Programas de radio como La Mano Peluda seguían siendo muy populares y Carlos Trejo salía en diversos programas de televisión presentando evidencia de su trabajo como investigador paranormal. Es la combinación de esto, más nuestras propias experiencias en hogares anteriores y una larga tradición de reunirnos con el propósito exclusivo de compartir relatos de horror, que comenzamos a experimentar a nuestro modo con la investigación paranormal. No somos personas de grandes recursos y jóvenes como éramos en ese momento, estábamos aún más limitados. Comenzamos con cosas simples que básicamente consistían en analizar las historias familiares que siempre habíamos creído de forma casi dogmática, buscando explicaciones racionales y científicas. Es quizá en este punto donde mis hermanos y yo también definimos con mayor claridad nuestra postura ante estos eventos, la mía más cargada hacia lo escéptico, pero aún con cierta apertura y disposición en creer en algo sobrenatural, la de mi hermano mayor una foto invertida de la mía, en donde hay más disposición a creer, pero siempre bajo un velo de escepticismo, la de mi hermano menor totalmente cargada hacia el escepticismo. Independiente a nuestra postura, los tres compartíamos, y seguimos haciéndolo, una afición, como dije, casi obsesiva. Llegamos a hacer varios experimentos, desde cosas simples como jugar con la Ouija o hacer sesiones espiritistas, esto sin ninguna clase de entrenamiento, solo basado en lo poco que lográbamos investigar, así como grabar con una vieja cámara de video, que llegamos a hacer grabaciones nocturnas para ver si se lograba captar algo. La realidad es que nunca sucedió nada. Había experimentos menos voluntarios. A mi hermano menor le encantaba, y lo sigue haciendo hasta la fecha, preparar escenarios para analizar nuestro comportamiento ante eventos difíciles de explicar. En cierto modo, fuimos sus conejillos de indias en sus experimentos sociales. Preparaba todo para someternos a situaciones en las que algo extraño sucedía, desde hacer ruidos, mover objetos, apagar y encender luces, en fin. Esto no solo le servía desde el punto de vista científico, estoy seguro de que se divertía enormemente asustando a sus sujetos de estudio. A la fecha, no puedo recordar quién de mis hermanos, o si fueron ambos, los que organizaron lo necesario para grabar una psicofonía. Para quienes no tienen idea de lo que es esto, podríamos definirlo de manera simple como una grabación de sonidos que se generan por espíritus o energías sobrenaturales.
Estaban un tanto de moda en esa época y aunque claramente no teníamos el equipo para hacerlo de manera profesional, mis hermanos siempre han sido hábiles e ingeniosos en temas de producción, así que se las arreglaron para sacarle el mejor provecho a los recursos con los que contábamos. Lo más común para una psicofonía es dejar el equipo de grabación activo por largos periodos en lugares donde se cree puede haber fenómenos paranormales, para después escuchar la grabación y analizarla. Colocaron el modesto equipo de grabación en la sala de la casa, en un antiguo y enorme librero que ha estado en mi familia por años y corresponde a un diseño hecho por mi padre. En ese momento el librero probablemente albergaba cientos de libros, por cierto. Iniciaron la grabación y la dejaron ahí, por horas. Para mí, la siguiente noticia fue cuando mi hermano menor, analizando la cinta, lanzó una alarma a toda la familia diciendo que había encontrado algo. Nos reunimos todos en la sala para escuchar la grabación, la cual lamentablemente a la fecha no logramos encontrar y que todo señala a que fui yo quien la extravió además. Tendrán que confiar en nuestra memoria y sé que eso puede restarle cierta validez, sin embargo les aseguro y tienen mi palabra de que esto así lo vivimos. Reunidos, comenzamos a escuchar la cinta. Nuestra casa daba a una avenida muy transitada, así que durante los primeros segundos se escucha el tránsito vehicular. De pronto se escucha el arranque de una motocicleta y el sonido que hace su escape para que en un instante después, con una voz quebrada, gutural y muy grave, se escuchara inequívocamente el nombre Enrique. Suena tétrico, sí. Lo es más porque el nombre de mi padre es Enrique. Todos nos quedamos perplejos. La escuchamos fácilmente una centena de veces para tratar de encontrar algo que nos diera una explicación satisfactoria. Debatimos por horas, aún lo hacemos, si era un efecto de sonido generado por el escape de la motocicleta o no. Las consecuencias de esto son mucho más fáciles de listar. Desde entonces mi madre no puede estar sola en la casa sin que le invada el miedo. No ha escuchado ni visto nada, pero el recuerdo le genera verdadero terror. Tampoco volvimos a hacer, que yo sepa, otra psicofonía. Quizá una parte de nosotros decidió que habíamos hecho suficientes experimentos. Muchas de las personas que vivimos en la Ciudad de México sabemos que el metro es un lugar en donde puede pasar de todo. Y hay zonas de la ciudad en donde este sistema de transporte no solo tiene peligros propios de una gran urbe, sino de otro tipo. La línea 8 del metro destaca, de entre muchas otras cosas, como una en la que la presencia de fuerzas sobrenaturales es muy intensa. Espero esto sirva como testimonio, pues está basado en una de mis experiencias. A los 18 años, mi madre murió en un accidente y como resultado me fui a vivir con mi abuelita, quien vivía en la zona cercana a la estación UAN-Ixtapalapa, muy cerca del Panteón Civil San Nicolás Tolentino, mismo en el que mi mamá descansa ahora. Esto se encuentra, obviamente, en Ixtapalapa, en los alrededores del Cerro de la Estrella. No está de más aclarar que es una zona peligrosa, especialmente para una mujer que se tiene que mover sola a su escuela y a su trabajo, como yo lo hacía entonces. Mi abuelita, quien siempre vivió por ahí, se preocupaba por mí y trataba de acompañarme al metro, pero a mí no me gustaba que fuera ella quien se regresara sola. Muy pronto después de mudarme, mi abuelita me regaló una medalla de San Benito y me dijo que nunca me la quitara. Me contó también la historia de la infame Cueva del Diablo, que se encuentra en el Cerro de la Estrella. La leyenda cuenta que es un lugar maldito,
donde se reúnen brujas y se aparece el mismo diablo, quien te pide que lo acompañes al interior de la cueva para nunca poder salir. Entre la gente que vive en las zonas aledañas, es común escuchar historias que se encontraron restos de humanos de X o Y individuo y hay un respeto especial hacia este lugar, el cual no se toma a burla ni juego. Asociado a la cueva del diablo, hay un temor hacia las brujas que supuestamente rondan la zona, pues el Cerro de la Estrella es conocido por ser un lugar donde las fuerzas místicas son más intensas, y esto atrae a los practicantes de la magia oscura. Con todas estas advertencias, es que yo partía a mi rutina habitual. Cierta noche, una de las vecinas y amigas de mi abuelita estaba de visita en casa. Llegué yo del trabajo y me disponía a comer algo y hacer mi tarea. La señora y mi abuelita comenzaron a decirme que tuviera cuidado, que la gente estaba hablando de unas brujas que recorrían las estaciones del metro cercanas al cerro en búsqueda de víctimas. Según decían, las habían visto con más frecuencia en las estaciones Apatlaco, Escuadrón 201 y en Uan, Ixtapalapa. Los rumores llegaban al punto de asegurar que varios jóvenes habían desaparecido y que la última vez que los vieron fue bajándose de un tren con 3 mujeres de aspecto repugnante. Hice poco caso de lo que decían, pero por tener en paz a mi abuelita, les dije que estaría vigilante. Un par de semanas después, cuando mucho, salí un poco más tarde del trabajo y antes de emprender el camino a casa le avisé a mi abuelita. No era la primera vez, y cuando esto ocurría ella le pedía el favor a uno de nuestros vecinos que manejaba un taxi que pasara por mí fuera del metro Uan, Ixtapalapa, para evitar que tomara uno de la calle o que intentara caminar sola hacia la casa. Esa noche, en el trayecto a casa, yo aprovechaba para leer algo de la escuela. Súbitamente dejé de leer, producto de sentir una especie de piquete en mi pecho, justo donde mi piel hacía contacto con la medalla de San Benito, así como tener una angustia intensa. Puse atención a mi entorno y me di cuenta de que el tren estaba llegando a la estación Apatlaco. En esta, abordaron 3 mujeres de aspecto muy llamativo. Una de ellas sostenía un niño pequeño en los brazos. Me sentía incómoda, pero traté de regresar a mi lectura. Noté que estas mujeres se acercaron a un joven que estaba en la mitad del vagón, recargado contra la puerta, escuchando música con sus audífonos. Hicieron lo posible por llamar su atención y comenzaron a hablarle, como coqueteándole. Yo seguía sintiendo una angustia en mi pecho y me asusté cuando una de las mujeres volvió su vista hacia mí y cambió su expresión sonriente, un tanto macabra, a una de molestia por un segundo. Miró a las otras 2 de vuelta y sin decir palabra, como si se hubiesen comunicado mentalmente, las 3 asintieron. Luego esta mujer se acercó a mí y comenzó a hablarme. Me dijo que era muy bonita y otras tonterías. Luego ofreció comprarme mi medalla de San Benito. Esto fue extraño, porque la medalla no era visible. ¿Cómo podía saber que la tenía? Le dije que no, y volvió a mostrar esa mirada de molestia, y regresó con las otras mujeres. No sin antes decirme: no te metas en lo que no te importa, muchachita. Para este punto ya habíamos avanzado hasta la estación Escuadrón 201, y parecía que habían convencido al muchacho de irse con ellas. A mí me había consternado que la mujer se acercara a mí y sobre todo que me amenazara de alguna manera. Estaba dudosa de hacer y decidí que lo mejor sería bajarme de ese tren en la siguiente estación y esperar otro para no tener que coincidir con ellas. Fue aquí donde la cosa se puso realmente tétrica.
Todo este tiempo yo había estado mirando de reojo al muchacho y a las misteriosas mujeres. Sin embargo, en el tramo entre estaciones, con la idea de que no se dieran cuenta que las miraba, decidí hacerlo a través del reflejo del vidrio de las puertas del vagón. Lo que vi fue aterrador. En el reflejo no se veían a las mujeres con el mismo aspecto. Por el contrario, se veían a 3 ancianas absolutamente demacradas y vistiendo harapos. En lugar de un bebé en brazos, cargaban una especie de perro gordo y de afilados colmillos. Al ver esto, dirigí la mirada de nuevo a ellas con incredulidad y ellas me miraron de vuelta, como si se supieran descubiertas. El tren llegaba a la estación y apenas abrieron las puertas corrí desesperadamente hacia afuera. Lo último que vi fueron a estas mujeres mirándome de vuelta, aún alrededor del joven a quien parecían ya habían seducido. Me subí en el siguiente tren y pensé que lo mejor sería irme a otro vagón, a una altura diferente. Sentarme en uno de los asientos individuales que dan la espalda a la entrada y agacharme lo más posible. Moría de miedo de que ellas, tratando de encontrarme, estuvieran fijándose en qué vagón estaba. Llegué finalmente a mi estación destino y allí estaba el vecino del taxi esperándome. Él notó que yo estaba muy alterada y preferí desahogarme con él en lugar de con mi abuelita, para no preocuparla. No volví a ver a las brujas, pero con el pasar de los años se siguen escuchando historias de jóvenes, principalmente hombres, que desaparecen. También sé que esto le ha pasado a más gente, pues ahora en diferentes lugares de internet se escuchan historias de la aparición de estas mujeres, por llamarlas de alguna manera. Me considero muy afortunada de haberme librado de ellas esa noche, y espero que mi relato les sea útil, si es que algún día se las llegan a topar. Las ventas de garage siempre tienen la promesa de encontrar algo que para sus antiguos propietarios era casi basura, y para nosotros es un tesoro codiciado. Vaya, incluso hay historias de personas que han adquirido artículos de segunda mano en este tipo de mecánicas y resultan ser verdaderos objetos valiosos que después venden en una fortuna. Nunca ha sido mi caso. Si bien me he hecho de algunas cosas que aprecio mucho, también he tenido experiencias horribles como resultado de comprar en una venta de garage. En ese entonces, estaba en una cacería de vinilos. Ya saben, discos LP que se reproducen en una consola, o tornamesa, o tocadiscos. Esta búsqueda me llevaba a que cada vez que pasaba por algún lugar en el que potencialmente pudiera encontrar alguno, entraba sin dudarlo a ver. No tenía algo en mente en específico, solo cosas que me parecieran valiosas o que me despertaran interés en el momento. Un día cualquiera, en una de tantas pasadas por una calle cercana a mi casa, vi a la distancia un letrero que anunciaba una venta de garage. Había visto esa propiedad varias veces. Era antigua y un tanto pintoresca. Imaginé que podría haber algo interesante, y sin pensarlo 2 veces, me dirigí hacia allá. La verdad es que no era lo que esperaba. Muchas cosas viejas, pero que no llamaban mi atención. Hasta que en un último vistazo, pude ver una caja que parecía estar casi escondida, como si no quisieran mostrarla. Me acerqué y la arrastré un poco, y me di cuenta de que adentro había una cuantiosa colección de vinilos. Un muchacho me espantó hablando muy cerca de mi espalda. «No, esos son los discos del abuelo», dijo con un tono acelerado. La que yo creo que era su madre, le lanzó una mirada, de esas que las mamás usan cuando quieren decir «cállate», pero sin hablar. Luego de esto me dijo el precio por disco, pero que si me llevaba la caja completa, me podría hacer un descuento. Revisé entonces todos los vinilos. Había algunos muy buenos, que yo ya tenía, y otros que estaban en mal estado y que no me interesaban. Con lo que yo creía que era mucha suerte, encontré un disco en excelente estado. Se trataba de Die Walküre, o La cabalgata de las Valquirias, de Richard Wagner. La portada impecable,
con la espada centellante y una tipografía preciosa. El muchacho nuevamente expresó su inconformidad. Ese no, ese era el favorito del abuelo. Pero otra mirada bastó para que callara de nuevo. Feliz y satisfecho, pagué el disco y me fui directo a casa. Llegando a mi hogar, puse el vinilo en el librero donde estaban todos los demás, pensando en escucharlo más tarde o quizá al día siguiente. Esa misma noche, recuerdo haber escuchado ruidos que venían de fuera de mi habitación y de la sala. Me levanté un par de veces a revisar, pero todo parecía en orden. Un ratón o algún insecto, me decía a mí mismo mentalmente. Al día siguiente, me fui al trabajo y estaba emocionado por regresar a casa, servirme una buena copa de vino, tomar un libro y escuchar mi disco. Así lo hice, y vaya que lo disfruté. Volví a dejar el disco en su lugar y seguí con mi rutina nocturna. Para cuando estaba dormido, nuevamente escuché ruidos en la sala, más intensos. Ahora pude ver que varios de mis vinilos estaban en el piso, mientras que en una posición diferente a la que yo lo había dejado, el disco de Wagner estaba a la vista. Es decir, el vinilo estaba casi a medio sacar. Definitivamente es una rata, exclamé en la soledad de mi vivienda. Llegada la mañana, comenzó mi rutina, viernes afortunadamente, y pensé en pasar por algunas trampas para rata una vez que saliera del trabajo. Había una tlapalería cercana y compré unas cuantas, decidido a esparcirlas en mi hogar con la esperanza de atrapar al roedor invasor. Cuando llegué a casa, sentí muchos escalofríos. Extraño, pues no era un lugar particularmente fresco, pero nada que me alertara demasiado. Comencé a acomodar las trampas por distintos lugares y decidí poner una en el cuarto de lavado, pensando que era un buen escondite para una rata. Mientras movía la lavadora, escuché a lo lejos que sonaba el disco de Wagner en la consola de sonido. Dejé lo que estaba haciendo y fui corriendo a ver qué ocurría. No había mucho que analizar, pues el vinilo estaba puesto, la consola lo reproducía, pero ¿cómo llegó ahí? No tenía idea. Es algo que un roedor definitivamente no sería capaz de hacer. Algo en mí sabía que el problema estaba con el disco, por lo que decidí guardarlo en un cajón del armario, dispuesto a venderlo o regalarlo al día siguiente. Por la noche, mientras intentaba dormir, no lo conseguía, pude escuchar un alboroto. Todos mis discos estaban cayendo de golpe, haciendo mucho ruido. Me levanté corriendo a tratar de entender qué sucedía, y me frené de golpe, cayendo de espaldas. Lo que me hizo detenerme fue que vi a un anciano, con una expresión molesta, arrojar los discos. Cuando volví la mirada en dirección al librero, el anciano ya no estaba. Solo quedaba el desorden de docenas de vinilos tirados en el piso. Me quedó claro que era en efecto el favorito del abuelo de aquel muchacho. Al día siguiente, estuve rondando aquella vivienda donde se encontraba la venta de garage. Afortunadamente seguían en ello. Tenían muchas cosas de las cuales deshacerse. Me esperé a que el muchacho estuviera solo y le regresé el disco. Más valía que llegara a un lugar conocido. Sigan mi consejo. Siempre sean amables y empáticos con las personas. Nunca sabemos cuándo es que lo que hacemos vaya a tener repercusiones de otro tipo. En la empresa en la que laboro tenemos un grupo cerrado de amistades. Personas que hemos trabajado juntos por varios años y que de alguna manera no aceptamos fácilmente nuevos integrantes en nuestro círculo social. No me malentiendan. El trabajo es una cosa y ahí no hay nada que nos separe de nuestros colegas. Es solo que tenemos dinámicas sociales fuera de la oficina en las que somos increíblemente selectivos, incluso elitistas. Para poder formar parte de nuestro grupo, alguien de nosotros tenía que incluirte. Aun con esto, todos pasamos, sin saberlo, por un escrutinio disimulado por parte de los demás. Muchas personas que eran candidatas para formar parte de nuestro círculo social eran descartadas, y otras tantas sufrieron burlas y humillaciones. En todo sentido, nuestras conductas eran muy tóxicas. Sin embargo, han cambiado, se han suavizado. Todo derivado de una experiencia traumática.
Como parte de un programa de becarios, la empresa creó un programa de 3 meses para contratar a 20 recién egresados de una de las universidades públicas más grandes del país. Entraron justo en el área en la que yo estaba como coordinadora y me asignaron la responsabilidad de colocarlos en diferentes tareas y proyectos, de acuerdo con sus perfiles. Uno a uno los entrevisté rápidamente y fui formando pequeñas células que asigné a distintas actividades para dar apoyo. Sería mi responsabilidad también dar seguimiento al cumplimiento de objetivos para extender el contrato para quienes mostraran aptitudes y resultados. Mis amigos me hacían burla. ¡Ja! Te tocó atender a la guardería. Pero tras un par de semanas, las cosas parecían marchar bien. La gente joven llega con mucha energía y disposición de ayudar. Era viernes y mis amigos de trabajo y yo nos poníamos de acuerdo para salir a tomar unos tragos y relajarnos. Rodolfo, uno de los que tenía más antigüedad, decidió invitar a sus becarios, 3 chicas y un muchacho, para que fueran con nosotros. Insistía en que eran divertidos y que muy probablemente se les extendería el contrato, por lo que sería bueno irlos incluyendo. Yo no estaba satisfecha con la idea. Al final, si no se quedaban, era yo quien probablemente les daría la mala noticia. Pero no quería discutir con los demás, así que acepté. Debo admitir que me sentía incómoda con la presencia de los becarios. Yo quería relajarme y tomarme algunos tragos, pero no estaba para nada contenta. Estaba más hostil de lo habitual, al punto de que, ya con el calor de los alcoholes, fui muy grosera con las chicas, llegando incluso a decirles que ellos no podían hablar con nosotros, a menos de que nosotros les habláramos primero, y otras actitudes prepotentes. La semana siguiente decidí concentrarme en mi trabajo, tratando de hacer a un lado el penoso incidente que no recordaba con mucha claridad. Comencé a tener problemas para dormir, raro en mí, y se lo atribuí al estrés. Todas las noches despertaba a las 3 de la mañana, como relojito. También escuchaba ruidos en mi departamento, lo cual no había sucedido antes. Hago énfasis en lo de despertar a las 3 a.m., porque toda la vida he sido una persona que duerme como bebé. Tan pronto me acuesto, me quedo dormida hasta la mañana siguiente. Cada que despertaba a esa hora, me sentía muy inquieta. Tenía la impresión de que me observaban, o algo así. Para hacerlo aún peor, en esta temporada en la que yo no podía dormir bien, también comencé a tener fuertes dolores abdominales. De la nada, sentía unas punzadas en la parte media de mi abdomen, como si me estuvieran pinchando con agujas o algo por el estilo. Acudí a un médico general, de esos de las farmacias, como primera instancia. Pero me dijo que no tenía nada, que quizá era por el estrés y que estaba nerviosa. Me recetó unos antiácidos y algo para el dolor, que medianamente lo calmaba, pero no lo neutralizaba. Después de esto, y como un efecto dominó, sucedió algo que me dejó paniqueada. Mechones de mi cabello empezaron a desprenderse de forma significativa y abundante. Las mujeres me entenderán. Para nosotras, el cabello es demasiado importante. No podía ignorar esto y decidí ir por ayuda, con alguien más experimentado. Y así acabé en manos de un médico de medicina interna que me ayudara a identificar qué estaba pasando. Me hizo cualquier cantidad de estudios. Sangre, ultrasonidos, tomografías, etc. No parecía haber nada mal en mí. Sin embargo, yo me sentía débil, cansada y muy frustrada por todo lo que me pasaba. La gota que derramó el vaso fue el hecho de que en mis entonces habituales despertares a las 3 de la mañana, ya no solo escuchaba pasos y ruidos en mi departamento, sino que podía ver sombras que se movían en la penumbra e incluso que parecían estar mirándome dormir, pues al despertar las notaba y tras parpadear desaparecían. Siempre había sido escéptica, pero para este punto,
comencé a contemplar otras posibilidades. Investigando, mi paranoia y mi miedo aumentaron, pues todo lo que encontraba hablaba de las señales más comunes de ser víctima de un trabajo de brujería. 1. Problemas de salud inexplicables y que no tienen razón ni cura aparente. 2. Despertarse a las 3 a.m., que es cuando la persona que hace la brujería está trabajando en ello, o cuando ya lo encargó a un ser de oscuridad y utiliza la hora impía para afectar a la víctima. 3. Escuchar ruidos y ver sombras en casa, especialmente al momento de despertarse a las 3 de la mañana. Yo me rehusaba a pensar que podría ser víctima de un trabajo de brujería. ¿Quién estaría dispuesto a dañarme? Yo no me metía con nadie, ni tenía enemigos. Dubitativa, me mantuve pensando en esto por un par de días. Lo que acabó por inclinar la balanza fue algo espeluznante. Llegué a mi departamento después del trabajo. Iba a tomar un baño para intentar ir a dormir, al menos hasta despertar en la madrugada. La toalla del baño estaba tirada y había algo extraño. Se movía. Pero no es que se desplazara de un lado a otro, sino que parecía como si temblara. La levanté para descubrir con horror que debajo de esta había lo que en un estimado conservador serían unas 40 cucarachas de las grandes. Grité de horror y corrí hacia la cocina por el insecticida. Pude ver que algunas lograron escapar hacia la coladera de la regadera, mientras que alcancé a rociar a varias que avanzaron unos cuantos centímetros antes de girar de costado con las patas para arriba. Recordé entonces otro elemento asociado a la brujería. 4. Plagas sin sentido en casa. Creyendo ahora que, con certeza, yo era víctima de un trabajo de brujería, me dispuse a buscar ayuda. Encontré varias opciones, buscando en línea, pero una me pareció la más sensata. Un señor mayor que decía ser especialista en estos temas. Llamé al número y me hizo algunas preguntas. También me explicó que era un ex estudiante de seminario y que no se ordenó, y que ahora se dedicaba a contrarrestar este tipo de maldades. Me dio una dirección y me dijo que acudiera tan pronto pudiera. Logré esperar a la mañana siguiente. Fui hasta lo que parecía ser su casa, en un barrio bravo. Me atendió una muchacha, su nieta, supongo, y una vez que vi al señor, me pidió que me sentara. Sacó un espejo plateado, de mano, y mostrando mi reflejo, dio una vuelta en alrededor mío. Tomó ceniza en sus manos y las frotó contra las mías, para luego ponerlas sobre una hoja de papel muy delgado, marcando mi mano con la ceniza en el papel. Te hicieron un trabajo muy feo, muchacha, me dijo con un tono preocupado, pero hasta cierto punto reconfortante. Hasta eso no quieren ir más allá de darte una lección. Luego me preguntó si conocía a alguien con un tatuaje de luna en el brazo. Me quedé pensando y no lograba identificar a nadie. Pasaron varios minutos hasta que, de golpe, el recuerdo apareció en mi mente. Una de las chicas becarias que salieron con nosotros tenía un tatuaje de media luna en su brazo izquierdo. El hombre hizo una sonrisa a medias cuando le conté la historia. Me dijo que, a diferencia de otros, él no buscaría regresarle el trabajo a esa persona y que no intentara yo desquitarme de ninguna manera, que lo mejor es que dejara que las cosas se calmaran por sí solas. No todo se arregla con conocimientos esotéricos. Me dio una medallita de San Cipriano. Me dijo que la debía usar todo el tiempo y me dio ciertas instrucciones para realizar en casa. Poner sal en las esquinas, encender una veladora antes de ir a dormir, etc. Después de esto, las cosas se arreglaron para mi buena fortuna. Por supuesto, revelé esta información a mis amigos, tal como lo había dicho Rodolfo. La chica becaria tenía buen desempeño y se quedaría trabajando ahí. De cierto modo, era no solo una advertencia para nosotros,
sino una oportunidad de modificar algunas actitudes. Un detalle importante es que la persona que me hizo el trabajo, o que me lo mandó a hacer, sigue trabajando aquí en la misma empresa que yo. Se han sabido de casos de otros compañeros y compañeras que tienen padecimientos extraños, como el que yo tuve. Y no pude evitar pensar que ella fue quien estuvo involucrada. Por eso, repito mi advertencia. Sean amables con la gente. Nunca sabemos si nos toparemos con alguien que llegue al punto de querer darnos una lección. Ecos de terror.